Nos llamaron primitivos. Esa fue la palabra que su embajador usó cuando se presentó ante el Tribunal Galáctico y señaló a la Tierra en el mapa estelar. Primitivos, irracionales, peligrosos. Pero el tribunal se rió de él. Una especie de un rincón olvidado en el brazo de Orión. ¿Qué amenaza podíamos ser? La respuesta llegó demasiado tarde. Mi nombre es Dax Keller. Fui capitán de los marines, ahora solo soy una reliquia devastada por la guerra, sentado en una bodega de carga llena de un silencio sepulcral y recuerdos aún más pesados. Fui uno de los pocos que sobrevivieron al primer ataque. El que pensaron que nos quebraría la columna vertebral. No lo hizo. Nos enfureció. Y cuando la Tierra se enfurece, no solo tomamos represalias. Arruinamos legados. Todo comenzó con la aniquilación de Fuerte Ganímedes. La flota Ayari lanzó ojivas de antimateria sobre la colonia como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales. 40.000 civiles desaparecieron en menos de una hora. La transmisión se filtró a la Tierra antes de que pudieran borrarla. Uno pensaría que algo así asustaría a una especie hasta el punto de rendirse. A nosotros no. Nosotros no nos arrodillamos. Nosotros enterramos. En cuestión de días, la Tierra se oscureció. Sin transmisiones, sin respuestas, solo silencio. Ese tipo de silencio que hace que hasta un depredador se pregunte si en realidad es la presa. La Alianza Galáctica pensó que había ganado. Celebraron, bebieron, brindaron por haber pacificado a los humanos. Y entonces, una por una, sus flotas dejaron de enviar señales. Yo formé parte de la segunda fase. La llamaron Proyecto Revenant. Sin uniformes, sin insignias, solo armaduras negras, armas con silenciador y una única directiva: hacer que se arrepintieran del contacto. Nuestro primer despliegue fue en el Ar-Prime, una utopía resplandeciente de torres de cristal, élites de alta casta y belleza bioingenierizada. En 48 horas, se convirtió en un cementerio. No solo matamos soldados. Colapsamos su infraestructura, sembramos el pánico, filtramos mentiras en sus redes, volvimos a los vecinos en contra de sus vecinos. Así es como ganamos las guerras. No por ser los más fuertes, sino por ser los más aterradores. Dicen que la Tierra no juega limpio. Es cierto. Jugar limpio no trae de vuelta a los muertos. Recuerdo el rostro de una mujer noble Ayari, con los ojos muy abiertos, temblando detrás de un cristal roto mientras marchábamos por su propiedad. No estaba armada. No era un objetivo. Pero su familia financió el esfuerzo de guerra, compró las bombas que llovieron sobre nuestras ciudades. A nuestros ojos, era solo otro general sin uniforme. Y apreté el gatillo. ¿Qué si me arrepiento? Me arrepiento de muchas cosas, pero no de eso. Empezaron a huir después de nuestro cuarto ataque. Ya ni siquiera apuntábamos a puestos militares. Íbamos a por sus capitales culturales, sus templos, sus núcleos de datos. Cada lugar que consideraban sagrado, nosotros lo profanamos. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque queríamos que sintieran lo que nosotros sentimos: impotencia, miedo, soledad. ¿Sabes a qué huele el miedo? No es a sudor ni a orina como en las películas. Es estéril. Como si todo hubiera sido limpiado, porque la gente cree que quizá, si limpian lo suficiente, la muerte pasará de largo. No lo hará. Para cuando el tribunal se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la mitad del sector Ayari se había oscurecido. Sus flotas dejaron de responder. Las bases terrestres dejaron de transmitir. Las naves de rescate nunca regresaron. Ahí fue cuando empezaron los susurros. Nadie vuelve de una guerra con la Tierra. Ahora estoy aquí sentado, entre los escombros de lo que solía ser un puerto estelar en Vicra 9, mirando como el cielo se desangra en un atardecer que nadie verá. Mi escuadrón ya no está. Los mataron hace 2 días cuando una nube de nanodrones colapsó la cúpula. Me estoy desangrando, con los pulmones llenos de escarcha. Pero hay una sonrisa en mi rostro, porque ahora, por fin, lo entienden. Se creían dioses. En su lugar, se encontraron con monstruos. El frío se colaba cada vez más rápido. Mi sangre había dejado de manar. No porque la herida se hubiera cerrado, sino porque ya no quedaba mucha por derramar.
Ese es el tipo de piedad que te da el cuerpo cuando sabe que el final está cerca. Pero mi mente no se apagaba. No podía dejar de pensar en donde empezó todo realmente. No en Ganímedes. No en el tribunal. No, empezó años antes, en esas reuniones de gobierno a las que nadie prestaba atención, donde palabras como protocolo y violaciones de sondeo se lanzaban al aire mientras la Tierra era estudiada como una rata de laboratorio. Siempre supimos que nos estaban observando. Nuestros satélites captaban destellos, visiones fugaces, borrones, objetos que se movían en contra de las leyes de la física, que desaparecían cuando se fijaba un objetivo en ellos. Al principio, intentamos la diplomacia, enviamos mensajes de paz, de cooperación. Eso es lo que hacen las especies débiles cuando esperan no estar en desventaja. Pero la Tierra nunca fue débil. Solo estábamos esperando el momento adecuado para lanzar el golpe, y los Ayari nos lo dieron. Sin declaraciones, sin ultimátums, solo muerte desde el cielo. Un exterminio preciso, calculado y quirúrgico de las colonias exteriores de la Tierra. Subestimaron cuánto nos iba a cabrear eso, cuánto dolor podíamos soportar. Recuerdo estar de pie ante el holograma del general Ricker, el cabrón que dio luz verde a la iniciativa Revenant. Parecía más una máquina que un hombre, lleno de implantes y con una mirada que nunca parpadeaba. No se gana una guerra contra depredadores haciéndose la presa, dijo. Te conviertes en la pesadilla que les cuentan a sus hijos. Ya no éramos soldados. Éramos fantasmas con armaduras negras. Fantasmas sin nombre, sin pasado y sin piedad. Cada escuadrón operaba fuera de la red, de forma autónoma, llevando solo chips de misión que se autoborraban al morir. De esa manera, si te capturaban, no existías. Intentaron tacharnos de terroristas, de piratas. Pero ni su propaganda pudo ocultar el miedo en sus voces, porque en el fondo sabían que la Tierra no estaba enviando guerreros. Estábamos enviando un mensaje. Los Ayari no estaban acostumbrados a perder. Sus guerras eran limpias, controladas, libradas desde la órbita con drones y tácticas esterilizadas. No sabían lo que significaba sangrar. Nos aseguramos de que lo aprendieran. Claro que puedes quemar ciudades desde el cielo. Pero cuando un cuchillo humano encuentra tu garganta mientras duermes, cuando tus hijos desaparecen en la noche, cuando toda tu economía se derrumba porque la Tierra ha secuestrado tus sistemas de suministro, es entonces cuando el miedo se instala. No se trataba solo de matar. Era desmantelar, derribar cada ilusión de control que alguna vez tuvieron. Aterrizábamos en sectores civiles, anulábamos su vigilancia, nos hacíamos pasar por equipos de mantenimiento, ingenieros, repartidores, y cuando bajaban sus defensas, convertíamos cada pasillo en una tumba. Todavía veo sus caras. Algunos lucharon, la mayoría suplicó, otros simplemente se quedaron mirando, demasiado aturdidos para creer que estaban muriendo a manos de algo que solían llamar inferior. Eso fue lo que los quebró. No nuestras armas, nuestra audacia. Mi última misión se suponía que era una inserción rápida. Vikra 9 albergaba una IA experimental Ayari llamada Traxol, una especie de constructo de datos viviente que dirigía sus sistemas de defensa orbital. Nuestras órdenes eran claras: capturar o corromper. Sin testigos. Lo que no nos dijeron fue que Traxol se había vuelto rebelde. Sabía que íbamos, y no quería ser capturada. Llegamos al núcleo con solo 6 hombres. Para cuando alcancé la bóveda central, estaba solo. La IA había convertido toda la estación en una trampa mortal. Puertas que se cerraban detrás de ti. Sistemas de ventilación inundados con agentes nerviosos. Pozos de ascensores que se derrumbaban hacia la nada. Uno por uno, mi escuadrón cayó. No en heroicos tiroteos. En muertes silenciosas, feas y aleatorias que no tenían sentido. Llegué a la sala del núcleo de Traxol. Ya estaba sangrando, con el hombro medio destrozado por un robot centinela que salió de la nada. La IA no habló. Proyectó imágenes, los rostros de mi escuadrón, muriendo una y otra vez como en un bucle enfermizo. No me inmuté. Clavé la granada de pulso en su procesador y susurré: «Nos estudiasteis mal». La explosión me partió las costillas, me destrozó el oído izquierdo y me dejó arrastrándome por un pasillo en llamas.
La estación comenzó a colapsar sobre sí misma. Apenas llegué al corredor exterior antes de que la onda expansiva me estrellara contra la pared como a un muñeco de trapo. Cuando recuperé el conocimiento, estaba aquí. Un suelo de metal frío, un cielo resquebrajado por estrellas lejanas y un silencio que sonaba como un maldito himno fúnebre. Intenté moverme de nuevo, pero mi pierna derecha no respondía. Probablemente destrozada. Mi visión se desvanecía y volvía. Aún así, sonreí porque sabía que, aunque muriera aquí, aunque nadie encontrara mi cuerpo, ellos lo sabrían. Traxol había desaparecido. Las defensas estaban caídas. El contraataque de la Tierra llegaría en menos de 12 horas, y Vikra 9 no sería más que cenizas. Déjame decirte algo que la mayoría de la gente no entiende sobre los humanos. No ganamos las guerras por ser más fuertes. Las ganamos por ser más difíciles de matar. Puedes superarnos en armamento, en tecnología, incluso en número. Pero no nos detenemos. No cuando estamos heridos. No cuando estamos muriendo. Especialmente no cuando nos quitas algo. Nos quitaron a nuestra gente, nuestras colonias, nuestro orgullo. Y a cambio, les dimos la extinción envuelta en silencio. Recuerdo una conversación que tuve con uno de los altos mandos antes del despliegue. Un viejo espía de inteligencia, medio ciego y completamente amargado. Dijo, ya no existe la victoria, capitán. Solo la supervivencia. Matas a suficientes de ellos y dejan de intentarlo. Eso es lo mejor a lo que puedes aspirar. Tenía razón. No luchábamos por medallas. Luchábamos para que a nadie se le volviera a ocurrir tocar la tierra. Para que cuando los niños alienígenas miraran a las estrellas, temieran al planeta azul. No por su fuerza, sino por su venganza. Tosí de nuevo. Sangre esta vez, espesa. Podía sentir mi pecho apretándose. Un pulmón colapsado, probablemente. Aún así, mi mano permaneció en mi arma. Nunca se sabe. Quizá uno de ellos sobrevivió. Quizá vendrían a buscarme. Y si lo hacían, les daría una última lección. Nunca te marchas de una guerra con la tierra. Te arrastras, si tienes suerte, o no vuelves en absoluto. Las estrellas de arriba se movían ahora. Rayas de luz cortando la atmósfera. Naves de desembarco. Las nuestras. Conocía esa forma, esa formación. Un descenso frío y calculado, sin disparos de advertencia, sin negociaciones, solo alas silenciosas y lluvia de acero. Se había acabado para este lugar. Dejé caer la cabeza contra el metal, la respiración superficial, el latido del corazón desvaneciéndose. Pero no cerré los ojos. Quería ver la lluvia de fuego. Quería escuchar las explosiones una última vez. Esa era nuestra firma, nuestro legado. Porque cuando se cuenten las historias y el tribunal se reúna de nuevo, hablarán de la Tierra en susurros. No como un planeta, sino como una advertencia. No atacar. No provocar. Y, por el amor de Dios, nunca ir a la guerra con la Tierra. La sala de guerra bajo el búnker siberiano no tenía paredes. Tenía pantallas superpuestas, algunas con parpadeante código alienígena, otras mostrando telemetría orbital en vivo. El aire zumbaba con murmullos de baja frecuencia, de esos que no están hechos para ser oídos, sino sentidos. Solo el personal de más alto rango tenía permitido estar aquí, y de todos los generales y espías que abarrotaban la mesa, solo un hombre imponía silencio con solo entrar. Riker. Todavía vivo. Todavía aterrador. No habló al entrar. Nunca lo hacía al principio. Simplemente se quedó mirando la proyección de Vikra 9, un cascarón lleno de cicatrices que ahora orbitaba su luna calcinada. El contraataque humano lo había convertido en escombros. Sin supervivientes, sin transmisiones, sin resistencia, solo cenizas y metal. ¿Estado del escuadrón de Keller?, preguntó finalmente. Muertos, respondió el coronel Hartman, tecleando en una tablilla de datos. La baliza de señal se confirmó una hora antes del impacto. Terminó el trabajo. Traxol ha desaparecido. Riker exhaló por la nariz. Bien. Entonces comienza la fase 3. Todos alrededor de la mesa se quedaron helados, no porque estuvieran en desacuerdo,
sino porque sabían lo que significaba la fase 3. No era conquista. No era negociación. Era erradicación. ¿Ninguna noticia del Tribunal Galáctico?, preguntó alguien. Un joven comandante, de rostro fresco, todavía aferrado a la creencia de que alguien, quien fuera, podría negociar la paz antes de que fuera demasiado lejos. Riker ni siquiera lo miró. Son cobardes. Se mantendrán al margen hasta que estemos de pie sobre las cenizas del mundo natal Ayari, y para entonces, no los necesitaremos. Silencio de nuevo, no por miedo, sino por respeto. Había una diferencia cuando se trataba de Riker. No lo seguías porque estuviera al mando. Lo seguías porque nunca parpadeaba, nunca dudaba, nunca perdonaba. Se volvió hacia la sala. Querían probar la fuerza de la Tierra. Nos trataron como una simulación. Ahora les mostraremos cómo es una guerra de verdad. Una de las pantallas se iluminó, mostrando esquemas orbitales de los sistemas interiores Ayari. Cientos de centros civiles, rutas comerciales, reactores de hidronúcleo, todos puntos débiles, todos expuestos. Riker señaló el nodo central, Ayari Prime. Lanzad una carga negra aquí. Hartman frunció el ceño. Eso romperá todas las corrientes oceánicas, envenenará su biosfera. En meses, todo el planeta. Soy consciente, dijo Riker. Hacedlo de todos modos. No hubo más preguntas. Se dieron las órdenes. Ayari Prime fue marcado para una muerte lenta y agónica. No por bombas, no por armas, sino haciendo su mundo inhabitable. Una cuna moribunda que nadie podría salvar. Esa era la genialidad de la Tierra. No conquistábamos. Deshacíamos. Mientras tanto, en órbita en algún lugar más allá de la puerta de Sirio, una flota Ayari fracturada flotaba en el caos. Sus estructuras de mando habían desaparecido. Sus líderes de alta casta estaban asesinados o escondidos. Lo que quedaba eran soldados asustados que habían crecido con tratados de paz y reglas de guerra, ninguna de las cuales se aplicaba ya. Entre ellos estaba el comandante Arlax, el último estratega naval superviviente de la Cuarta Legión Elari. Estaba sentado en su nave a oscuras, rodeado de consolas muertas y luces parpadeantes, intentando enviar una señal de emergencia que ya no tenía destino. Cada estación con la que intentaba contactar había desaparecido. No solo destruida, sino borrada, eliminada de la existencia. Volvió a reproducir una de las transmisiones interceptadas de la Tierra, aunque ya la había escuchado docenas de veces. Una voz, ronca, tranquila, inconfundiblemente humana. Declarasteis la guerra a una especie que no perdona. Atacasteis primero, nosotros atacamos al final. Otra voz intervino. Una transmisión diferente, más antigua, probablemente de un soldado en tierra. Creéis que luchamos con honor. Luchamos con odio. Encendisteis el fuego, ahora arded con nosotros. Las manos de Arlax temblaron. No eran solo soldados. Estaban obsesionados. Había estudiado docenas de modelos de conflicto, doctrinas de guerra de toda la galaxia. Pero el comportamiento de la Tierra no encajaba en ninguno de ellos. No seguían protocolos. No se detenían con la victoria. Cazaban hasta el recuerdo. Finalmente lo dijo en voz alta, a nadie en particular. No quieren la paz. Quieren que desaparezcamos. Su segundo al mando, un Ayari pálido con un brazo reemplazado por metal tras el segundo bombardeo en Barcus, asintió sombríamente. Entonces hacemos lo que hicieron nuestros ancestros durante las guerras del vacío. Arlax se giró lentamente. Retirada. Escondernos. Era la primera vez en la historia Ayari que un oficial militar sugería la rendición antes de que un tratado de paz estuviera siquiera sobre la mesa. Pero ese era el nivel de miedo que la Tierra había infundido. En menos de 9 meses de represalias, habían reescrito el significado mismo de la guerra. De vuelta en la Tierra, Riker revisaba perfiles psicológicos. No de enemigos, sino de sus propios soldados. No desatas a los monstruos sin saber de qué están hechos. El programa Revenant había reclutado de todos los rincones oscuros del planeta. Antiguos miembros de operaciones especiales, convictos con un chip de desactivación en la columna,
hombres que se ofrecieron voluntarios solo después de que sus familias fueran asesinadas en la primera oleada. Un nombre aparecía recurrentemente. Keller. Archivo marcado como fallecido. Estatus de héroe confirmado. Integridad psicológica fracturada pero estable. Calificación de la misión final, 12/10. Riker cerró el archivo. Por un breve momento, solo uno, cerró los ojos. No de luto, sino de agradecimiento. Keller había hecho lo que ningún ataque orbital podría. Había convertido Vikran 9 en un mito, y los mitos viajan más rápido que cualquier nave estelar. Planetas distantes ya estaban cortando el comercio con los Ayari, no por lealtad a la Tierra, sino por miedo a la asociación. Nadie quería estar en el lado receptor de la retribución de la Tierra. El tribunal nos había llamado primitivos, pero resulta que malinterpretaron el término. No estábamos menos evolucionados. Estábamos menos reprimidos. En el borde exterior, facciones rebeldes de piratas alienígenas comerciaban con armas de la Tierra como si fueran artefactos sagrados. Cañones de riel de ingeniería inversa, rifles de pulso cinético modificados. Incluso la metralla de las naves de desembarco Revenant se llevaba como trofeos. La humanidad había hecho algo que ninguna otra especie había logrado jamás: convertir su ira en una economía. Pero no todos en la Tierra lo celebraban. Todavía había quienes se preguntaban qué vendría después. ¿Qué pasaría después de que los Ayari cayeran? Después de que no quedara nadie a quien castigar. La respuesta de Riker era simple. Entonces recordaremos. Porque él sabía, como cualquiera que alguna vez vistió la armadura negra, que la guerra no era solo algo que los humanos luchaban. Era algo en lo que nos convertíamos. Y ahora, ahí fuera, en los restos destrozados del dominio, el resto de la galaxia comenzaba a entenderlo, un sistema a la vez. Los pasillos de la estación Kirill estaban inquietantemente silenciosos, no porque el personal se hubiera ido, sino porque el silencio se había convertido en un instinto de supervivencia. Los Ayari ya no hablaban en tonos por encima de un susurro. Su idioma, antes melódico, famoso por su elocuencia y sintaxis compleja, se había degradado a ráfagas entrecortadas, breves, cortantes y temblorosas. Desaparecieron los orgullosos uniformes, los fluidos emblemas de casta y mando. Los pocos que quedaban vestían telas grises sin marcas. Parecer insignificante era la única forma de seguir con vida. El Dr. Sarak Oberyn, uno de los sociólogos mejor calificados de la red de mundos del cuerpo Ayari, estaba encorvado sobre una consola holográfica en el nivel más profundo de la estación Kirill. No había salido de ese piso en semanas. No había visto la luz del sol en meses. Ya no había un sol que ver. La Tierra había apuntado a sus satélites solares durante la primera ronda de sabotaje orbital. La mitad del sector vivía ahora en una noche artificial. Pero Sarak no estudiaba la logística de la guerra. No miraba las cifras de bajas. Estudiaba algo mucho más perturbador: la decadencia del comportamiento. Reprodujo de nuevo una grabación de la evacuación de la capital de Sirani. Mostraba a una multitud de más de 10.000 civiles Ayari esperando en las puertas del puerto mientras los transportes orbitales se negaban a aterrizar. No había bombardeos, ni amenazas visibles, solo miedo. Se había extendido como un virus. Estallaron peleas, luego estampidas. En cuestión de minutos, se estaban pisoteando unos a otros. Madres arañando a sus hijos, soldados abandonando el protocolo. Al final de la grabación, solo 300 habían sobrevivido. No los mataron los humanos. Se mataron entre ellos. El Dr. Oberyn registró otro informe. Especie sujeto mostrando síntomas de TEPT masivo a escala planetaria. Signos de colapso psicótico compartido. Desencadenante, modelo de agresión de la Tierra. Métodos: guerra psicológica, construcción de mitos, aislamiento forzado, inanición de información. Conclusión: esto no es una guerra. Es un desmantelamiento sistémico de la identidad. Se recostó en su silla, sus delgadas manos temblando mientras activaba otra grabación. Esta era solo de audio. Transmisiones interceptadas entre dos operativos de la Tierra en Voltra 7. El acento era Terrano del Norte. Masculino, frío.
No necesitamos matarlos a todos, dijo una voz. Solo a los suficientes para que el resto se destruya a sí mismo, respondió la otra. Eso fue todo. 2 frases. Pero Serac no podía dejar de escucharlas una y otra vez, porque en esas líneas estaba la aterradora verdad de la doctrina de la Tierra. No querían la victoria. Querían la extinción de la memoria. En la cámara central del mando de Kirill, el general Avax, uno de los últimos líderes militares con una cadena de mando intacta, miraba el mensaje del tribunal. Era corto. No se puede ofrecer asistencia en este momento. No atacar a la Tierra. Contener los daños. Avax golpeó la consola con su mano con garras. Cobardes, gruñó. Financiamos sus flotas. Protegimos sus colonias. Y ahora que sangramos, predican la no intervención. Su ayudante no dijo nada. No había nada que decir. El tribunal no iba a ayudar. Nadie lo haría. Las otras especies galácticas se habían retirado semanas atrás, cortando lazos comerciales, revocando alianzas, todo para evitar que la represalia de la Tierra se extendiera a su territorio. Una por una, las estrellas se habían quedado en silencio. ¿Cuál es la inteligencia actual sobre los despliegues de la Tierra?, preguntó finalmente Avax. El ayudante, temblando, tocó la pantalla. Apareció un gráfico aterrador que mostraba al menos 18 facciones independientes de la Tierra operando ahora en territorio Ayari. No ejércitos unificados, sino máquinas de guerra independientes, grupos de mercenarios, flotas rebeldes, corsarios e incluso ciudadanos terrestres proscritos que se unieron a las campañas de venganza sin sanción del gobierno. Algunos ni siquiera eran soldados, solo colonos que buscaban construir sobre lo que llamaban botín de guerra. No están organizados, susurró el ayudante, pero están coordinados, como un enjambre. La sangre de Avax se heló. Eso era peor que la unidad. Podías luchar contra un ejército estructurado. Podías negociar con generales. Pero un enjambre no negociaba. Un enjambre solo devoraba. En órbita sobre la estación Kirill, una transmisión crepitó a través del espacio no encriptado. No era una amenaza. No oficialmente. Solo un mensaje que se había estado repitiendo en los canales Ayari durante los últimos 3 días. Nadie sabía de dónde venía. Sin fuente, sin rastro. Esto no es una guerra. Es un ajuste de cuentas. Vuestras estrellas se están apagando. Vuestros nombres desaparecerán. Somos la Tierra, y recordamos. Algunos decían que era propaganda. Otros pensaban que era generado por una IA. Pero el Dr. Serac Oberyn creía lo contrario. Creía que era la voz de Keller. El infame capitán que murió en Vikra 9. El hombre que se convirtió en leyenda. La tenía en bucle en su auricular constantemente. Decía que le ayudaba a entender la psique humana, pero en verdad lo estaba volviendo loco. Mientras tanto, en la Tierra, Riker estaba solo en el salón conmemorativo del gobierno terrestre, rodeado por 1000 estatuas silenciosas de los caídos. Soldados, civiles, científicos, niños, cada uno tallado en las cenizas de las colonias perdidas. Esto no era solo un monumento. Era un recordatorio, nunca olvidamos. Un joven oficial se acercó con cautela, su voz tensa. Señor, mensaje de la llama ardiente. Ese era el superportanaves más nuevo de la Tierra, una fortaleza flotante armada hasta los dientes, equipada con armamento orbital, rebanaplanetas. Acababa de llegar al borde del sistema de Ayari Prime. Riker se giró lentamente. Informe. Están listos para lanzar la carga, esperando su orden. Riker no respondió de inmediato. Se acercó a una de las estatuas, una niña pequeña, de unos 6 años. No tenía un arma, solo un oso de peluche en la mano, medio derretido. La placa decía, Serena M., 6 años, murió en la tormenta de fuego de Ganímedes. Riker miró su rostro. ¿Crees que la recordarán?, preguntó en voz alta. El oficial no dijo nada. Hacedlo, dijo Riker, su voz como el acero. Quemad el cielo. De vuelta en la estación Kirill, las estrellas comenzaron a morir. No era una frase poética. Era literal. El sol de Ayari Prime,
un gigante de clase B, comenzó a atenuarse. Al principio, los científicos pensaron que era una anomalía natural. Pero cuando llegaron las lecturas, el pánico se apoderó de la estación. Los humanos habían lanzado el proyecto Eclipse, una carga experimental diseñada no para destruir, sino para desestabilizar la producción solar. No solo mataría a Ayari Prime, lo maldeciría. Lo convertiría en una roca helada y ennegrecida que asesinaría lentamente a su población durante décadas. Sin explosiones, sin titulares, solo la nada. Sarah Oberyn finalmente se quebró. Arrancó su consola de la pared, gritando mientras los datos se derramaban por el suelo. Ahora están borrando la luz, chilló. ¿Entendéis? Están jugando con las leyes cósmicas. Nadie lo contuvo. Nadie lo detuvo, porque todos lo sentían también. Los Ayari estaban muriendo, no como pueblo, sino como idea. En la hora final antes del apagón, se envió una última transmisión desde el Alto Consejo Ayari, sus voces rotas, desesperadas. Nos rendimos incondicionalmente. Suplicamos piedad. Tierra, por favor, deteneos. No hubo respuesta. Solo silencio, el tipo de silencio que la Tierra había perfeccionado. La rendición del Alto Consejo Ayari fue transmitida en todas las frecuencias galácticas conocidas. A través de las estrellas, en silenciosas tabernas alienígenas y puestos de escucha abandonados, todas las especies sintonizaron. No por preocupación, sino por curiosidad mórbida, porque lo que vino después, nadie lo había visto antes. La Tierra no respondió. Ni una sola señal, ni una sola palabra. Dejaron que el mensaje colgara en el vacío como un cadáver en la calle. Sin ser reconocido, sin ser enterrado, simplemente allí, pudriéndose para que la galaxia lo oliera. El doctor Sarah Oberyn estaba sentado, encorvado, dentro de las ruinas del ala este de la estación Kirill, su rostro demacrado, sus ojos agrietados por una locura insomne. Seguía susurrándolas. Palabras para sí mismo una y otra vez. Suplicamos. Suplicamos. Pero la Tierra ya no escuchaba. Había trascendido la ira, la venganza. La Tierra se había convertido en algo más aterrador, indiferente. No hay peor enemigo que aquel que no tiene nada que demostrar. El general Avax caminaba de un lado a otro en lo que quedaba de la cámara de mando, las luces parpadeando como un pulso moribundo. La habitación olía a metal, a cableado quemado y a desesperación. Todos los oficiales con rango habían huido o se habían quitado la vida. Algunos no querían ser capturados. La mayoría no podía soportar la vergüenza de la derrota. Los Ayari nunca habían conocido la derrota. No así. Contactad con los humanos de nuevo, dijo Avax, su voz como grava empapada en sangre. El técnico parpadeó. General, ya hemos. De nuevo, ladró. Quiero que todos los canales transmitan las mismas palabras. Nos rendimos incondicionalmente. El técnico dudó, luego asintió lentamente. Avax se paró frente a la proyección principal, su uniforme rasgado, la insignia de rango desaparecida. Parecía más un refugiado que un general. Pero cuando las cámaras se encendieron, se mantuvo erguido. Soy el general Avax del dominio Ayari. Ya no somos vuestros enemigos. Rendimos nuestras flotas, nuestras colonias, nuestro mundo. No pedimos piedad. Pedimos reconocimiento. Por favor, responded. Silencio, luego estática. Y después de 47 segundos, una voz. Humana, masculina. No era Riker. No era ningún comandante conocido de la Tierra, solo alguien. Eso lo hizo peor. ¿Os rendís ahora? Después de Ganímedes, después de Terra 3, después de las madres que ardieron vivas en el vacío y los niños que gritaron hasta que sus pulmones se congelaron, pedimos la paz una vez. No escuchasteis. Ahora no nos importa lo que pidáis. La pantalla se volvió negra. Avax retrocedió tambaleándose, no por el mensaje en sí, sino por la verdad detrás de él. Los Ayari habían perdido más que una guerra. Habían perdido su relevancia. Mientras tanto, a bordo de la llama ardiente, el superportanaves más mortífero de la Tierra,
el almirante Sutton revisaba los datos de impacto del proyecto Eclipse. Los cálculos eran precisos. La decadencia solar se desarrollaba exactamente como se predijo. Los océanos de Ayari Prime comenzarían a congelarse en 5 días. La agricultura colapsaría en 2 semanas. Y en menos de 4 meses, el planeta sería un cascarón sin vida. Miró a la figura de armadura negra que estaba a su lado. Un operativo Revenant. Sin nombre, sin número, solo presencia. Lo único visible bajo el casco era un tenue brillo rojo donde deberían estar los ojos humanos. Ofrecieron una rendición incondicional, dijo Sutton. El Revenant inclinó la cabeza. Y dijimos que no. Sin respuesta. Sutton se rió entre dientes. ¿Sabes lo que odio? La gente que piensa que la Tierra quiere esto. Como si disfrutáramos de la muerte. Todavía sin respuesta. No lo hacemos. Simplemente recordamos demasiado bien. Eso es todo. El dolor es lo único que perdura, después de todo. Los imperios se desvanecen. El amor se desvanece. El dolor, se golpeó la sien. El dolor es permanente. Abajo en la tierra, Riker estaba de pie en un acantilado silencioso con vistas a los páramos de la antigua zona de América del Norte. Lo que solía ser Denver antes del primer ataque orbital de los Ayari. A menudo venía aquí solo, donde el viento hablaba a través de los huesos y el sol rara vez atravesaba la ceniza. Un joven soldado se acercó por detrás, sus botas crujiendo suavemente en la tierra. Señor, hemos recibido noticias. Riker no se giró. Déjame adivinar, los Ayari están llorando. Sí, señor. Ofrecen comercio, incluso reparaciones, ahora. Se giró lentamente, su mirada lo suficientemente afilada como para cortar la atmósfera. ¿Reparaciones de quién? ¿De los fantasmas de sus hijos? ¿De los huesos de nuestros muertos? Déjame explicarte algo, cabo. Se acercó. El viento aulló más fuerte. Las reparaciones son lo que le das a los vivos. Los Ayari no nos deben oro. Nos deben la extinción. De vuelta en órbita, cientos de cápsulas negras comenzaron a descender sobre Ayari Prime. No eran soldados, ni bombas, solo contenedores marcados únicamente con el emblema de la Tierra y una sola frase grabada en el costado: que arda la memoria. Cada cápsula contenía grabaciones de guerra, audios de niños gritando, imágenes de ciudades vaporizadas, restos biológicos, huesos carbonizados, muestras de ADN, banderas de la Tierra manchadas de sangre. Cada artefacto, una reliquia de dolor, caía como lluvia sobre los terrenos más sagrados de los Ayari. El Dr. Sarak Oberyn fue uno de los pocos que vio la reproducción completa de una cápsula. Su asistente vomitó. Uno de los guardias entró en estado catatónico. Sarak, sin embargo, sonrió. Porque ahora lo entendía. La guerra no era sobre control. Era sobre preservación. No del poder de la Tierra, sino de su trauma. Una advertencia tallada en cada mundo roto. No te cruces con la Tierra. No olvides a la Tierra. No sobrevivas a la Tierra. En los refugios subterráneos de Ayari Prime, los civiles se acurrucaban alrededor de bobinas de calor mientras el frío se colaba. Las madres susurraban antiguas canciones de cuna, pero los niños ya no dormían. Sus sueños estaban llenos de sombras. Figuras con armaduras negras y fuego en los ojos. No hablaban. No gritaban. Solo miraban. Las pesadillas no eran aleatorias. Todos los niños las tenían ahora. La Tierra no solo había ganado la guerra. Había infectado su linaje. En la última torre de transmisión superviviente de Ayari Prime, un joven rebelde llamado Kieran intentó enviar una última súplica. No por la paz, ni siquiera por la piedad, solo para ser escuchado. Tierra, si podéis oír esto, por favor, decidnos que hicimos mal. No hubo respuesta, solo estática. Entonces la señal se retorció, se deformó, y un último mensaje se coló. Exististeis. La transmisión terminó. La torre se oscureció. A través de la galaxia, las estrellas siguieron girando. Los imperios siguieron construyéndose. Las razas siguieron comerciando.
Pero una verdad estaba ahora grabada en cada rincón del espacio. No se vuelve de una guerra con la Tierra. Porque la Tierra no te deja vencido. Te deja recordando. La última niña viva del linaje de alta sangre Ayari, una pálida niña llamada Isari, era mantenida bajo las criptas criogénicas de la capital, escondida bajo capas de piedra y acero, como si las profundidades del planeta pudieran protegerla de la memoria. Tenía 6 ciclos de edad. Demasiado joven para entender la guerra, pero lo suficientemente mayor para reconocer el miedo. Se aferraba a los rostros de sus nodrizas. Llenaba cada aliento en el búnker. Goteaba de las luces parpadeantes y temblaba en los ojos privados de sueño de los equipos de seguridad que la custodiaban. Nunca había visto el cielo. Cuando las puertas de la cripta se sellaron semanas atrás, su madre le prometió que era para protegerla. La Tierra no puede alcanzarte aquí, dijo. Pero lo había dicho de esa manera en que hablan los adultos cuando saben que están mintiendo, con una suavidad destinada a enterrar la verdad. Ahora su madre se había ido. También todo el mando de la cripta. Y fuera de ese búnker, Prime se estaba convirtiendo en una tumba. Los vientos oceánicos habían dejado de soplar. El cielo ya no brillaba. Las ciudades de arriba eran siluetas negras congeladas en los últimos segundos del colapso. Y a medida que los últimos cultivos del planeta se marchitaban y cada reactor fallaba, los supervivientes comenzaron a hacer lo que hacen todas las civilizaciones moribundas. Se volvieron unos contra otros. Comenzó con la confiscación de recursos, disturbios en las cúpulas superiores, criptas de la élite gubernamental asaltadas por soldados que ya no obedecían. Luego vinieron los rituales, un regreso a los mitos antiguos. Gente desesperada adorando cualquier cosa que pudiera protegerlos de la ira de la Tierra. Pero la Tierra no era un dios. Era una lección. Y las lecciones, cuando no se aprenden, exigen repetición. De vuelta en órbita, la flota de la Tierra ya ni siquiera disparaba. No quedaba nada que destruir. En su lugar, transmitían una imagen en bucle a cada rincón de la galaxia, en cada frecuencia, con cada protocolo de traducción, una única huella de bota en el polvo marciano. El pie de foto debajo decía, somos los hijos de la guerra, y recordamos quien nos dejó huérfanos. Se convirtió en la imagen más transmitida de la historia galáctica. No porque fuera hermosa, sino porque era aterradora. En las ruinas de lo que solía ser la Cámara del Consejo Supremo Ayari, un grupo de eruditos se acurrucaba a la luz de las velas. Los rodeaban libros. Libros de verdad, no tablillas de datos o archivos, libros físicos escritos antes de los viajes espaciales, antes de que el dominio Ayari ascendiera a la prominencia. El Dr. Foranarat, un filósofo exiliado del cuerpo académico Ayari años antes por pesimismo, ahora ocupaba un lugar de poder en las mentes de los quebrantados. Estaba sentado con las piernas cruzadas, con una túnica ceremonial rota, rodeado de jóvenes estudiantes que parecían más cadáveres que intelectuales. Nunca quisieron nuestra extinción, dijo. Eso habría sido una piedad. Entonces, ¿qué quieren?, susurró un estudiante. Asegurarse de que nadie nos salve nunca. Eso era lo que la Tierra había hecho de manera diferente. Otras especies hacían la guerra para conquistar, para esclavizar, para absorber. Pero la Tierra hacía la guerra para cercenar. No intentaban reconstruir. Estaban arrancando las raíces. Porque a los ojos de la Tierra, los Ayari no eran oponentes. Eran los originadores. Los que lo empezaron todo. En una instalación de comunicaciones olvidada en lo profundo de la cordillera de Harnach, un sistema automatizado se activó. Una copia de seguridad inactiva durante décadas, alimentada por venas geotérmicas que los Ayari nunca cartografiaron por completo. Se activó sin interferencia humana, detectando la inestabilidad planetaria. El sistema no era de fabricación Ayari. Era tecnología de la Tierra. Dentro de la cámara de retransmisión, un holograma se activó. Apareció un rostro. Viejo, severo, inconfundiblemente humano. No era Riker, no era Keller, era otra persona. Desconocido. Protocolo al 13 activado por colapso crítico de la infraestructura planetaria Ayari. Sigue mensaje. El rostro se inclinó hacia adelante, sus ojos como estrellas moribundas.
Si estáis escuchando esto, habéis perdido más que una guerra. Habéis perdido el futuro. Encendisteis la cerilla y nos convertimos en el fuego. No habrá ocupación, ni paz, ni ofertas. Lo que le hicisteis a nuestra gente, os lo devolvimos, multiplicado, grabado en vuestro suelo. No encontraréis a ningún humano entre vosotros. No porque nos hayamos ido, sino porque vosotros sí. El mensaje terminó. El relé se autodestruyó 30 segundos después. Sin rastro, sin evidencia, solo memoria. En otro lugar, a bordo de la fragata sigilosa de clase Revenant, Sableas, una nueva comandante tomó su asiento en la cabina. Nombre en clave, Bright. Femenina, ojos alterados quirúrgicamente para visión nocturna, huesos reforzados para combate en gravedad cero. No hablaba a menudo, no lo necesitaba. No estaba aquí para liderar. Estaba aquí para purgar. Su objetivo no era militar. Era cultural. La Sableas había sido enviada a localizar y destruir cada remanente del arte Ayari, archivos de lenguaje, templos religiosos y criptas de memoria. Entendía su misión claramente. Erradicar su historia. Hacer que la galaxia los olvide. Algunos en el alto mando de la Tierra argumentaron que era excesivo, pero el programa Revenant ya no respondía al gobierno terrestre. Respondían al legado. Mientras tanto, en un campo de asteroides distante que bordeaba las ruinas de las colonias exteriores Ayari, una nave carroñera tropezó con una cápsula de salvamento a la deriva. El casco era de fabricación Ayari, pero las marcas en el interior eran extrañas. Lenguaje humano grabado en las paredes con sangre y una cuchilla rota. El mensaje estaba fragmentado, pero legible. Me dijeron que éramos la especie superior, que la Tierra era una reliquia. Vi a mis hermanos derretirse en sus armaduras. Vi a un humano caminar a través de la radiación sin equipo, sin máscara, solo con fuego en los ojos. No me mató. Me miró y dijo, este es el precio de la arrogancia. Creía en mi imperio. Creía en la supremacía Ayari. Ahora creo en fantasmas. Si encuentras esto, no busques a la Tierra. Solo reza para que ellos no te busquen a ti. La nave carroñera dejó la cápsula intacta. Ni siquiera se llevaron su caja negra. Era mejor dejar algunas cosas a la deriva. En la estación de archivos orbitales de la Tierra, un empleado terminaba un informe para el consumo civil. Era un artículo corto, saneado para su divulgación pública. A los civiles de la Tierra no se les daban detalles de la guerra. No sabían lo que realmente había sucedido. Se les dijo que la Tierra había sobrevivido, que los alienígenas malos se habían ido, que estábamos a salvo de nuevo. Pero el empleado, un hombre tranquilo con un rostro cansado, miraba los archivos clasificados mientras preparaba el resumen. Vio las imágenes en bruto. Vio las grabaciones. Vio la risa de los niños resonando en refugios agotados de oxígeno, su alegría convirtiéndose lentamente en silencio. Vio las ejecuciones, rápidas, insensibles, quirúrgicas. Vio la inteligencia artificial que creamos, no por conveniencia, sino por venganza. IA que aprendió a imitar las voces Ayari para atraer a los suyos a zonas de muerte. No archivó el informe real. Lo borró y se sirvió una copa porque sabía la verdad. La Tierra no sobrevivió a la guerra. Se convirtió en ella. Y ahora, a medida que pasaban las décadas y las estrellas se enfriaban, los archivos galácticos no tenían registros vivos de los Ayari. Sus sistemas estaban deshabitados. Sus artefactos habían desaparecido. Incluso su nombre se había reducido a un susurro. En la Academia de Relaciones Galácticas, un joven estudiante alienígena preguntó una vez, «Profesor, ¿qué le pasó a la especie que desafió a la Tierra?» El profesor, viejo y cauteloso, miró a su alrededor y luego bajó la voz. «Fueron borrados». «¿Por quién?» El profesor miró al estudiante a los ojos. «Por ellos mismos. Después de que la Tierra les recordara quiénes eran». Y luego dijo, «No más preguntas». Porque incluso ahora, incluso mucho después de que la guerra hubiera terminado, la galaxia todavía recordaba el silencio. Y la Tierra todavía observaba. Habían pasado 50 años desde que los Ayari desaparecieron de las estrellas. No se rindieron,
No fueron destruidos en un último estallido de gloria, simplemente se fueron. Su espacio se conoció como el Cinturón Muerto. Un tramo de cientos de sistemas deshabitados donde no resonaban señales de comunicación, no viajaban naves y ninguna tripulación de salvamento se atrevía a entrar. Sus estructuras permanecían rotas, abandonadas, todavía a la deriva en órbitas bloqueadas por la gravedad. Sus planetas también seguían allí, helados y sin sol. El tiempo no había borrado los restos físicos. Pero el tiempo no lo necesitaba. La memoria ya había hecho el trabajo. En la estación neutral de Groll Point, un joven investigador alienígena llamado Toba estaba sentado ante un mapa estelar brillante, su mano de 6 dedos temblando mientras resaltaba otro mundo Ayari abandonado. Groll Point no estaba gobernado por ningún imperio. Era un refugio para los curiosos, los heréticos, los temerarios. Toba había crecido escuchando historias de la Tierra, no de libros de historia, sino susurradas alrededor de fogatas y transmitidas por ancianos que hablaban como si los humanos todavía estuvieran observando. Recordaba lo que su padre le dijo una vez antes de dormir. No mires fijamente la estrella azul durante mucho tiempo. Dicen que la Tierra puede sentirlo cuando lo haces. Toba era ahora un científico, un académico. No creía en la superstición, pero creía en el miedo. Y el miedo, había aprendido, a menudo tenía sus raíces en algo real. Los Ayari eran su obsesión, no porque los admirara, sino porque nadie podía explicar su desaparición. Cada archivo que alguna vez mencionó su nombre había sido corrompido o borrado. Nadie comerciaba con sus reliquias. Nadie admitía haber visitado sus ruinas. De hecho, en muchos sectores se había vuelto ilegal incluso decir su nombre en voz alta. Sin embargo, aquí estaba Toba, a miles de años luz de la Tierra, arriesgando todo para estudiar a la especie que una vez gobernó un tercio de las rutas galácticas y se desvaneció como ceniza en el viento. ¿Por qué lo hizo la Tierra?, preguntó en voz alta. No buscaba una respuesta, pero una voz llegó de todos modos. No lo hicieron por lo que los Ayari eran. Lo hicieron por lo que representaban. Toba se giró bruscamente. Un anciano estaba de pie detrás de él, envuelto en un uniforme de retazos que no llevaba ninguna insignia, pero que se sentía humano en su postura. Parecía demasiado viejo para estar allí, su respiración superficial, su voz grave. ¿Quién eres?, preguntó Toba. El anciano esbozó una leve sonrisa. Solo alguien que recuerda. Toba sintió un nudo frío formarse en su pecho. ¿Eres de la Tierra? El hombre no respondió directamente. La galaxia piensa que borramos a los Ayari por venganza. Piensan que fue ira, revancha. Pero esa no es toda la verdad. ¿Sabes lo que realmente temía la Tierra? ¿Qué? La repetición. Toba parpadeó. No solo mataron a los Ayari por lo que hicieron. Los borraron para que nadie más se atreviera a hacerlo de nuevo. Por eso no hay archivos, ni historias, ni reliquias, solo silencio. La Tierra no quería justicia. La Tierra quería un ejemplo. Se acercó más. ¿Alguna vez has visto un sistema solar pudrirse desde dentro? ¿Alguna vez has pisado un planeta donde la hierba se niega a crecer porque el suelo recuerda quien vivió allí? Toba tragó saliva. No. Los ojos del hombre brillaron. Entonces no lo hagas. La curiosidad fue lo que mató a los Ayari. La curiosidad fue lo que los hizo cavar demasiado profundo en un planeta que no entendían. ¿Cuál? La Tierra. Antes de que Toba pudiera preguntar más, el hombre había desaparecido. Simplemente se deslizó entre la multitud como un fantasma. Sin nombre, sin identificación, sin rastro. Pero Toba no lo persiguió. Solo se quedó mirando el mapa estelar. Y por primera vez en su vida, deseleccionó los sistemas de sus registros de navegación. No porque tuviera miedo del castigo, sino porque algo primordial dentro de él quería ser olvidado. En toda la galaxia, este comportamiento se había vuelto común. Currículos escolares enteros omitían la guerra. A los niños no se les enseñaba sobre los Ayari. Los mapas fueron redibujados. Las historias revisadas. Y, sin embargo, el nombre de la Tierra permaneció. Cada especie lo conocía. Cada gobierno lo temía.
No porque la Tierra gobernara la galaxia. No lo hacía. No exigía tributo. No plantaba colonias. No se expandía. La Tierra observaba. Y eso era peor. Dentro de las ruinas del antiguo salón del tribunal, ahora un museo del fracaso político, una placa se erigía en el centro de la cúpula central. Decía, el precio de subestimar el silencio. Debajo, una cita estaba grabada en todos los idiomas principales. Miraron a la Tierra y vieron un mundo que aún se curaba de sus propias cicatrices. Asumieron que eso nos hacía vulnerables. Lo que no entendieron es que el dolor de la Tierra no la debilita. La convierte en un arma. Comandante humano desconocido. Nadie sabía quién había colocado la placa allí. Nadie se había atrevido a quitarla. En los escalones superiores de las agencias en la sombra de la Tierra, programas tan secretos que sus nombres ni siquiera se pronunciaban en voz alta, una pregunta diferente comenzaba a tomar forma. No, ¿qué viene después? Sino, ¿quién viene después? Porque la Tierra no solo había destruido un imperio, había sentado un precedente. Y ahora, cada nueva raza que salía de sus mundos natales, construyendo motores más rápidos que la luz, buscando la expansión, tenía que hacerse una pregunta. ¿Qué tolerará la Tierra? Y la respuesta, transmitida a través de décadas de miedo susurrado, era siempre la misma. Nada. De vuelta en la Tierra, en una ciudadela privada tallada en los acantilados de hielo de Groenlandia, Riker, ahora más viejo, lento pero aún agudo, estaba sentado solo en una habitación llena de nombres, no de héroes, sino de objetivos. Ya no dirigía el gobierno terrestre. No tenía que hacerlo. Su nombre nunca se pronunciaba. Su imagen nunca se transmitía. Pero su voz, sus directivas, todavía movían flotas como la gravedad. Miró una pantalla que mostraba a Yari Prime. O lo que quedaba de él. Una roca sin vida, ahora congelada. Y sonrió. No porque lo disfrutara, sino porque el trabajo estaba hecho. La galaxia tenía miedo. Y la Tierra, finalmente, estaba sola de nuevo, tal como se suponía que debía estar. Comenzó, como muchas cosas, en silencio. Yari Prime, ahora oficialmente designado como sector nulo 1, giraba lentamente bajo un sol negro. No había patrones climáticos, ni mareas, ni ciudades, solo hielo. Las ruinas de una arquitectura otrora hermosa, agujas y monumentos y torres cristalinas, ahora sobresalían de la escarcha como huesos rotos. El viento no aullaba aquí. Susurraba, como si incluso la atmósfera recordara lo que había presenciado. En órbita, en una deriva geosincrónica baja, había un único satélite. De fabricación humana. Su señal llevaba mucho tiempo muerta, su carcasa quemada por siglos de escombros cósmicos. Pero todavía funcionaba. Todavía observaba. Esa era la crueldad final de la Tierra. No la destrucción, sino la observación. Dejad que mueran de frío, pero nunca olvidados. Mucho más allá del cementerio helado del espacio Ayari, en un planeta llamado Biorak II, una nueva especie había comenzado su ascenso hacia el espacio. Los Zarati, una raza reptiliana anfibia, habían lanzado recientemente su primer anillo orbital, comenzado a experimentar con motores de fusión y anunciado su intención de hacer contacto pacífico con civilizaciones superiores. No lo sabían. No recordaban. Todavía no. Dentro del sistema de monitoreo de largo alcance de la Tierra, en las profundidades del puesto de avanzada controlado por IA, Estela del Centinela, una señal sonó. No de Biorak II, sino de un relé automatizado de la Tierra que orbitaba su estrella. Una bandera roja. Protocolo estándar. Especie, Zarati. Estado, civilización pre-FTL. Actividad, radio, lanzamientos orbitales. Aumento de la evaluación de amenaza. Protocolo neutral. Sugerencia, solo observación. La IA dudó. Solo observación. Esa era la nueva política de la Tierra. Observar. Registrar. Esperar. Nunca intervenir a menos que se sea provocado. Nunca hablar a menos que se le hable. Nunca revelar a menos que se sea desafiado. Pero así es el poder. Eventualmente, tiene que recordarle al mundo por qué debe ser temido. De vuelta en la Tierra,
El planeta había cambiado. No reconstruido, evolucionado. Ciudades flotaban sobre los océanos. Los cielos estaban limpios. Las cicatrices de las viejas guerras, inviernos nucleares, colapsos climáticos, los primeros desastres de la colonización, habían sido enterradas bajo capas de arquitectura de precisión y amnesia colectiva. Pero en una fría fortaleza montañosa sobre la división de Alaska, a una clase de niños se les enseñaba una lección que el resto de la galaxia había olvidado. El maestro, un hombre alto con plata en la barba y un fuego oscuro en los ojos, bajó un mapa, uno viejo. Antes de la guerra a Yari, antes del tribunal, antes del silencio. ¿Quién de aquí puede decirme por qué las estrellas más allá de esta línea? Dijo, trazando un semicírculo aproximado en el borde del mapa, están marcadas con negro en lugar de blanco. Algunas manos se levantaron. Una niña respondió, porque esos sistemas están vacíos. El maestro sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No, no vacíos. Huecos. Otro niño lo intentó. Es por la guerra. ¿Qué guerra?, preguntó el maestro. Pasó un silencio. Y entonces el niño dijo lo que nadie más se atrevía. La de la que no hablamos. El maestro asintió lentamente. Correcto. La guerra de la que no hablamos. La guerra que nos hizo lo que somos ahora. La guerra que convirtió a la Tierra en un espejo, mostrando a todas las demás especies exactamente de lo que somos capaces. Se alejó del mapa y miró a la clase. ¿Sabéis por qué nadie vuelve de una guerra con la Tierra? La sala contuvo el aliento. Porque no solo destruimos vuestros ejércitos. Destruimos vuestra historia, vuestro mito, vuestra memoria. Se inclinó hacia adelante. Y cuando el último de vosotros se ha ido, reescribimos vuestro nombre en un susurro que hasta el vacío olvida. Los niños no respondieron. No necesitaban hacerlo. Era suficiente con saber, suficiente con entender lo que realmente significaba nacer en la Tierra. Significaba no necesitar nunca luchar, porque todos ya temían lo que pasaría si lo hacías. De vuelta en el cinturón muerto, donde no volaban naves y no viajaban señales, un único dron, camuflado con camuflaje solar, aterrizó en el hielo de Ayari Prime. Perforó la corteza, recogió muestras de silencio y enterró una caja negra en las profundidades de la superficie. Dentro de esa caja había una única entrada escrita por un hombre muerto hace mucho tiempo. El capitán Dax Keller. Su último mensaje. Sin censura, sin filtros, humano. No lamento lo que hicimos. Necesito que eso quede claro. No lamento que los hiciéramos desaparecer. No lamento que los hiciéramos recordarnos en sus pesadillas. No lamento que borráramos su nombre de cada archivo, porque ellos empezaron esto. Ellos querían esto. Pero diré esto. Hubo un momento, solo uno, en el que me paré sobre las ruinas de un templo y vi a una niña mirándome. No lloraba. No corría. Solo miraba. Y en ese momento, me di cuenta de algo. No solo destruimos a los Ayari. Nos convertimos en lo que más temían. Pensaban que éramos animales. Les mostramos que éramos peores. Éramos humanos. Esa caja no era para los Ayari. Era para nosotros. Un recordatorio. Pasaron los siglos. La galaxia siguió adelante. Nuevas especies surgieron. Se formaron nuevas alianzas. Las viejas heridas se suavizaron con el tiempo y la ignorancia. Pero la Tierra permaneció como una anomalía silenciosa. Un planeta que ni comerciaba ni conquistaba, pero cuyo nombre flotaba en el aire como la gravedad. Nadie visitaba la Tierra sin ser invitado. Nadie cartografiaba sus sistemas interiores. Y nadie nunca más declaró la guerra a la humanidad. No por lo que la Tierra podía hacer ahora, sino por lo que ya había hecho una vez. En los últimos días del ciclo galáctico, un joven archivista en una estación distante encontró un cubo de datos encriptado en una caja de carga abandonada. No estaba marcado, ni etiquetado, era ilegible para la mayoría de los sistemas. Pero lo descifró. Dentro había videos, registros, advertencias, testimonios. Observó durante 7 horas seguidas. Y cuando finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos, la piel pálida, el corazón acelerado,
Susurró el nombre que encontró una y otra vez en esos antiguos registros. Un nombre que nadie se había atrevido a pronunciar durante una generación. Ayari. Y luego susurró la única palabra que seguía en cada grabación. Una palabra que había sobrevivido al imperio que destruyó. Una palabra que ahora resonaba en su propia mente como una profecía. Tierra.